Hola chicos, buenos días, bienvenidos a nuestra clase de Escuela Bíblica Dominical. Doy gracias a Dios porque pues una vez más nos concede seguir aprendiendo más de su palabra. Gracias por este día que nos ha concedido, porque permite que tú puedas conectarte y seguir aprendiendo más de su palabra por medio de estas transmisiones. Doy gracias a Dios por la vida de tus padres que te apoyan a poder conectarte y pues recibir esta enseñanza. Em, para iniciar la clase del día de hoy, primeramente, pues vamos a ponernos en manos de nuestros Dios para que el Señor nos ayude, nos guíe y pues nos ayude a estar atentos a su palabra. Así que ahí donde estás, cierra tus ojitos, inclina tu rostro porque vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, mi Señor, te agradezco por la vida, por la salud, Señor, porque nos concedes, Señor, eh, un día más de vida. Gracias por proveer todo lo necesario en nuestro hogar, Señor. Gracias porque me concedes, Señor, enseñar tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que toda palabra que salga de mi boca sea solamente tu palabra, Señor. Te ruego por estos pequeños, Señor, que verán esta transmisión, Señor. Te ruego que puedan estar atentos, Señor, y que usted les dé entendimiento, Señor, para comprender su palabra, mi Señor. Guíanos en todo momento, Señor, y dirígenos, mi Señor. Quita todo aquello, Señor, que pueda ser de interrupción, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a seguir hablando de Abraham. Y bueno, para ello vamos a hacer primeramente un pequeño recordatorio. Pero antes de iniciar, yo quisiera compartirte en tu pantalla una presentación que nos ayudará a ir comprendiendo más lo que dice la escritura, que será de apoyo, pero también quisiera pedirte que si tienes a la mano el material que se les envió por vía WhatsApp, pues lo tengas ahí, así con unas tijeras, colores, y si no es así, pues puedes ver la transmisión, anotar las instrucciones, lo que vamos a hacer con ese material ya al final de la clase, o bien, pues ya cuando se acabe la clase, pues puedes regresarte a la transmisión y verás qué es lo que haremos con ese material. Entonces, bueno, no te preocupes si aún no lo tienes. Por lo pronto, pues vamos a trabajar con la lección del día de hoy y voy a compartirte ahí en tu pantalla la lección del día de hoy. Como ya te dije, pues vamos a seguir hablando de Abraham. Y bueno, aquí vamos a ver que la lección del día de hoy se llama Creyendo a Dios en la familia. Y la encontramos de los capítulos 15 al capítulo 21 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Muy bien. Y este va a ser nuestro texto del día de hoy. Está muy pequeño y dice así: creyó Abraham a Dios. Romanos 4:3. Creyó Abraham a Dios. Romanos 4:3. Y bueno, ese va a ser nuestro texto del día de hoy. Espero que te lo aprendas porque es muy cortito. Y bueno, después vamos a recordar un poco de lo que vimos en las lecciones pasadas. Vamos a recordar quién era Abraham. ¿Puedes recordarlo? Aquí vemos un poquito de la lección. Bueno, aquí aparece que era hijo de Taré, así se llamaba su papá, así nos lo dice la escritura. Pero también vamos a recordar que Abraham no era un hombre soltero. Abraham tenía una esposa que se llamaba Sarai, pero no, el Señor le cambió el nombre y se llamaba Sara. Y ellos, pues, eran personas jóvenes, eran niños, eran adultos, ¿qué eran? Sí, pues eran ya ancianos, dice la escritura, que eran ya adultos mayores. Y nos dice la escritura que Abraham con su familia vivía en la tierra de Ur. Es como un estado, más o menos. Para que ahorita vamos a ir viendo un mapa para que tú puedas identificar dónde estaba la tierra de Ur. Y Abraham, pues no era cualquier persona, dice la escritura que cuando Dios le llama a salir de la tierra de Ur, le llama a salir con todo lo que él tenía. Entonces dice la escritura que él era riquísimo tanto en ganado como en plata, como en oro, porque David sale con mucho ganado, ovejas, criados. Entonces, pues era una persona que era rica.
Y nos dice también la Escritura que algo importante en la vida de Abraham era que Dios le cambia el nombre, porque antes su nombre era Abraham, pero cuando Dios hace un pacto con él, el pacto con él acerca de su descendencia, le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Eso viene en el capítulo 17, versículo 5 del libro de Génesis. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a recordar que Dios le pide a Abraham que se vaya de su tierra. Y aquí vemos cómo Abraham va con su esposa, pero no solamente sale con su esposa, sino que también lleva a sus criados, su ganado, y por ahí también dice la escritura que salió con su sobrino. ¿Recuerdas cuál era el nombre de su sobrino? Muy bien, su sobrino se llamaba Lot. Y aquí dice la escritura, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Es decir, Dios lo iba a guiar a la tierra donde Dios quería que él viviera. Y entonces, él no solo iba a vivir en ese lugar, dice la escritura que Dios le dijo, haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esas eran las promesas que el Señor le había hecho a Abraham. Y pues vemos que Abraham fue obediente a ese llamado que Dios le ha dado. Y entonces toma a su esposa y todo lo que él tenía, sus siervos, sus ganados, sus ovejas, su sobrino, y se va de la tierra de Ur. Y entonces nos dice que Abraham, puedes ver ahí en el mapa, se encontraba en este lugar y entonces empezó esta travesía y empezó a caminar con todo lo que él tenía, llegó a Harán, luego después se vino por toda esta región hasta llegar hasta Egipto. De Egipto se regresó aquí a esta ciudad. Eso es importante porque aquí inicia la lección del día de hoy. Esta ciudad se llama Hebrón. Un dato curioso es que esta tierra, toda esta tierra por donde el Señor lo guió, en estos lugares, pues Abraham pudo vivir muchas cosas. Pero esto es relevante porque mientras Abraham andaba por toda esta tierra, él no se imaginaba que después esta tierra sería de su descendencia, de esa nación que el Señor le había prometido. Y entonces, bueno, dice que Abraham se instaló aquí. Hasta este punto, Abraham ya no estaba con su sobrino Lot porque llegaron a un acuerdo de dividirse. Entonces, Abraham se estableció aquí. En ese entonces, las personas, como se movían de un lugar a otro, ellos no tenían casas fijas. Dice la escritura que se establecían en tiendas, como tiendas de campaña más o menos. Entonces, aquí Abraham se estableció con todo lo que él tenía. Dice la escritura, Abraham, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre. Se ve diciendo como un monte que estaba en Hebrón. Y no solo puso ahí su tienda, dice la escritura que ahí también edificó un altar a Jehová. Entonces tenemos que Abraham se encuentra en Hebrón. ¿Y qué pasa ahí en Hebrón? Bueno, pues el Señor una vez le vuelve a hablar. Nos dice la escritura que Abraham estaba fuera de su tienda y tal vez pues Abraham se encontraba un poco triste con su esposa porque pues ya se habían salido de su tierra, ya habían pasado tiempo y ellos pues no veían que el Señor les cumpliera la promesa. Ellos no tenían hijos, ya eran ancianos. Nos dice la escritura que Abraham tenía ya cerca de 100 años y Sara pues cerca de 90 años. Y entonces ellos se imaginan, pues, ¿cómo vamos a tener descendencia ahorita si en nuestra juventud pues no tuvimos ni un hijo? ¿Cómo va a ser posible que Dios pues vaya a conceder un hijo? ¿Tú alguna vez has visto que personas ya grandes de edad tengan hijos? Yo estoy segura que no, yo al menos no he visto. Estoy segura que tienen nietos, pero hijos, pues no, yo nunca lo he visto. Pero la escritura dice que esto fue cierto en la vida de Abraham y Sara. Dice la escritura que mientras él estaba fuera de su tienda, Dios lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas. Claro, si puedes contarlas. ¿Tú puedes contar las estrellas? Pues a lo mejor puedes contar hasta 10, hasta 20. Yo tal vez creo que he llegado hasta 30 y he perdido la cuenta porque la verdad pues es muy cansado y son una cantidad enorme.
Entonces, Dios le dijo a Abraham que contara las estrellas. Claro, sí podía contarlas. Era lógico que Abraham no podía contarlas, pero el Señor le dijo que así como había de muchísimas estrellas en el cielo, así iba a ser su descendencia. Y eso quiere decir que los hijos de Abraham iban a ser muchos. ¿Y qué pasó con Abraham? ¿Dudó? ¿Se rió? Bueno, la escritura dice que no sucedió nada de eso, dice que creyó a Jehová y eso le fue contado por justicia. Creerle a Jehová le fue a él contado como algo bueno. Entonces, pues Abraham se sintió pues muy consolado por las palabras del Señor y nos dice que después él regresó a su tienda y entonces pues pasó la noche, pasaron días, pero un día cuando hacía mucho, mucho calor, él estaba en su tienda reposando, descansando. Entonces, dice que él vio 3 varones que venían a lo lejos. ¿Y qué crees que hizo Abraham con esos 3 varones? Imagínate que hacía mucho sol, hacía mucho calor en el desierto. Abraham los ve que viene a lo lejos. ¿Qué harías tú? Yo estoy muy segura que les ofrecerías agua, tal vez, porque pues en medio del desierto y con mucho calor, pues uno quiere tomar un vaso de agua. Y pues bueno, Abraham lo hizo así, pero él fue mucho más bondadoso, no solo les ofreció un vaso de agua, dice la escritura que él los invitó a su tienda, les dijo, pasen, pasen, pasen. Entonces, mm, le ordenó a su esposa Sara que cociera pan, le ordenó a sus criados que hicieran carne, preparó una gran comida y un gran banquete para ellos, para que ellos pudieran comer. Entonces, dice la escritura que estas personas no eran cualquier persona. Vamos a leer un poco la escritura. Dijo, dice en el capítulo 8 del libro de Génesis, si tienes ahí tu Biblia, pues puedes abrirla, te doy unos segundos para que busques el capítulo 18 de Génesis, porque vamos a leer unos versículos, no vamos a leer todo el capítulo, pero sí unos versículos que son importantes. Entonces dice la escritura que Abraham le pidió a estos hombres que pasaran y les organizó esta comida. Entonces dice es la escritura que estos hombres en el versículo 9 le dijeron, ¿dónde está Sara, tu esposa, tu mujer? Y él respondió, pues está en la tienda. Entonces dijo una de las 3 personas que iban, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y entonces Sara estaba escuchando a la puerta. Este lo dice en el versículo 10. Entonces, ¿tú recuerdas quién le hizo la promesa cuando lo sacó a ver al cielo y las estrellas? ¿Quién era el que estaba hablando? Era el Señor, Jehová Dios. Y aquí podemos ver que también era Dios el que le estaba confirmando esta promesa, porque de estas 3 personas, una era Dios, era el mismo Dios hablando, y todos los otros 2 eran ángeles que lo acompañaban. Entonces dice, y te voy a confirmar porque en el versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, pues dado que Sara se había reído porque ella pensó, pues ¿cómo si yo ya estoy viejita? ¿Cómo voy a tener un hijo? Y mi esposo pues ni se diga, también está aún más viejo que yo. Y ella se rió porque no creyó. Pero entonces a Dios la escuchó y entonces fue cuando Dios dijo, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y entonces hizo esta pregunta. Esta pregunta también nos la hace a nosotros. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Pues claro que no. Entonces dijo, al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Tiempo de la vida podría ser un año, dice la escritura. Ese fue el tiempo que pasó para que Sara concibiera un hijo. Después de un año, pues, ¿qué creen? El Señor cumplió su promesa, entonces Abraham y Sara tuvieron un pequeño bebé y ese pequeño bebé le pusieron por nombre Isaac porque así les dijo el Señor. Entonces lo llamaron Isaac. ¿Y tú crees? Sara ya de 90 años,
Abraham ya viejo de 100 años, pues tuvieron que acostumbrarse a este pequeño bebé, cambiar pañales, alimentarlo, jugar con él, ¿crees? Abraham ya siendo ya viejito, pues le enseñó a dar sus primeros pasos, tal vez a decir sus primeras palabras, igual que su mamá Sara, pudieron cuidar de él. Entonces fue así como Dios cumplió su promesa para con ellos. Y bueno, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, pues podemos aprender que el Señor, pues es bondadoso, que el Señor es fiel, siempre cumple sus promesas. Él algunas veces, pues puede tardar sus promesas. Por ejemplo, en el caso de Abraham fue 1 año, pero eso no quiere decir que el Señor no esté trabajando. Lo que nosotros nos toca hacer es creerle a Dios como Abraham le creyó. También pues podemos aprender que así como Abraham fue bondadoso con estas personas que él vio, con estos 3 hombres, y les ofreció hospedaje, les ofreció agua, les ofreció alimento, así nosotros debemos ser bondadosos con las demás personas y ver sus necesidades, y pues en medida de nuestras posibilidades también apoyarles. Y bueno, algo más que podamos aprender de Dios, de esta lección, es que debemos tener fe en Dios. Y no solo eso, sino que debemos tener una actitud de agradecimiento para con Dios. Debemos ser agradecidos por lo que Él nos da, pero también por lo que Él no nos da, porque muchas veces, pues la respuesta de Dios es no a nuestras peticiones y aún así debemos ser agradecidos con Dios, porque solamente Él conoce por el motivo por el cual, pues no nos da lo que nosotros le pedimos. Entonces, bueno, fue así como vimos, pues la lección del día de hoy. ¿Recuerdas el texto del día de hoy? Vamos a repasarlo una vez más. Ay, aquí está. Antes de terminar la clase, dice la escritura, creyó Abraham a Dios. Romanos 4:3. Ahora puedes tapar tus ojitos así y vamos a repetir el texto del día de hoy. Creyó Abraham a Dios. Romanos 4:3. ¡Wow! Muy bien. Ahora a ver, yo quiero escucharte a ti sin leer. A ver, voy a mover la pantalla de aquí. Yo quiero que sin leer, vamos a pasar nuestro tiempo de actividad, tú me puedas repetir el texto. Creyó Abraham a Dios. Romanos 4:3. Muy bien, bravo. Y bueno, vamos a pasar a nuestro tiempo de actividad. ¿Y en qué consiste nuestro tiempo de actividad? Bueno, por ahí vía WhatsApp te hice llegar una pequeña hojita. Esta hojita nos ayudará a recordar un poco de la lección y meditar pues en lo que vimos. En esta hojita vienen 2 actividades. La primera, vienen unos puntos. ¿Qué va a pasar con esos puntos? Bueno, tú podrás con un lápiz unir los puntos. Vamos a unir los puntos, por ejemplo, en números secuenciales. 1 con el 2 con el 3 con el 4 con el 5 y así sucesivamente hasta llegar al 10. Y aquí el 10, pues repintas esta línea puntera porque el 10 se une con el 1. Yo espero que puedas ir haciéndolo. Y bueno, ¿podrías decirme cuál es la figura que formamos al unir los puntos? A ver, te doy unos segundos más para que los unas. Muy bien, es una estrella. La estrella es representativa de la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando lo sacó a que viera el cielo. ¿Por qué? Porque la descendencia de Abraham iba a ser como las estrellas del cielo. Y bueno, la segunda actividad pues es casi parecida, solo que sin número. Y aquí vamos a unir estas líneas segmentadas y vamos a colorear cada estrella. También en cada estrella puedes poner el nombre de tu familia y bueno, recortarlas, ¿verdad? Y pegarlas en tu cuarto, en la puerta de tu cuarto, para que tú puedas recordar a cada uno de ellos y cuando termine el día o al inicio del día, puedas orar por cada uno de ellos.
y también si está en tus posibilidades, pues ayudarle en sus necesidades. Muy bien, esa es la lección del día de hoy, la actividad del día de hoy. Espero que haya sido de bendición a tu vida, que puedas seguir meditando y creer en Dios. Y bueno, el día de hoy, en un momento, voy a tener aquí. Muy bien. Y bueno, para terminar la lección del día de hoy, pues vamos a orar. Yo te pido que cierres tus ojitos e inclines tu rostro para orar. Vamos a pedirle a Dios porque, bueno, algo también interesante es que pues para nosotros como seres humanos no nos es muy fácil creer en Dios, pero necesitamos pedirle ayuda para que podamos creer en Él y en sus promesas y que cuando pues no veamos las promesas cumplidas, el Señor nos dé paciencia, nos dé sabiduría para esperar. Bueno, vamos a orar. Cierra tus ojitos y inclina tu rostro porque vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, mi Señor, te agradezco por esta oportunidad, Señor, de recordar tu palabra, Señor, de recordar a este siervo, hijo tuyo, Señor, Abraham, Señor, a quien tú le diste esa promesa, Señor, de ser padre, Señor, de muchas naciones, Señor. Gracias, Señor, porque por la fe de Abraham, Señor, y por la fe que él tuvo, Señor, en creer en ti, Señor, aunque él todavía no veía, Señor, esa promesa cumplida, Señor, es que nosotros también, Señor, podemos llegar, Señor, a ser hijos tuyos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo Jesucristo, Señor, porque en Él nos has dado salvación, Señor, y nos has dado la fe para creer, Señor. Yo te ruego por estos pequeñitos, Señor, que usted les conceda, Señor, la fe necesaria, Señor, para creer, la fe suficiente, Señor, y para creer en ti, Señor, para buscar, Señor, tu rostro en cada momento, Señor, para que en medio de las pruebas, Señor, de las dificultades, Señor, que ellos puedan vivir, Señor, puedan seguir creyendo en ti, Señor, y no olvidar tus promesas, Señor. Guarda sus vidas, Señor, sus corazones, Señor, sea con sus padres en todo momento, mi Señor. Con el perdón de nuestras faltas, te rogamos y te suplicamos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por tu vida y te mando muchos saludos y abrazos.